¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2,700,000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Ese mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el Giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la Polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo.
Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillens. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamvurtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base.
Quizás la parte más sorprendente es que las Gambutsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto congelado debajo del hielo podría estar protegiéndolas de la erosión, manteniendo intacta esta antigua cordillera. Y finalmente, la Antártida tiene su propia banda sonora. La plataforma de hielo de Ross, la más grande del continente, tiene varios cientos de metros de espesor y se extiende sobre 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. Y los científicos han descubierto hace poco que esta enorme placa de hielo en realidad canta. La extraña melodía proviene del viento sobre las dunas de nieve, lo que genera vibraciones en el hielo y un zumbido sísmico casi continuo. No puedes escucharlo con tus oídos, pero los sensores sísmicos detectan el triste tono. De hecho, fue descubierto por accidente. Los científicos habían instalado sensores especiales para monitorear otros comportamientos del hielo. Lo que es más impresionante es que la canción cambia según lo que ocurre en el hielo. El derretimiento, las tormentas y los movimientos de la nieve alteran las vibraciones. Los investigadores ahora están utilizando esta inquietante melodía como una especie de sistema de alerta temprana. La escuchan en tiempo real para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo y su posible colapso. Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA, que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo, que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como ANITA, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde ANITA puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos.
Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que Anita haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo, escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector IceCube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Pierre-Auger, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como IceCube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades.
Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Gamburstev bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas.
La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Gamburstev bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación, es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer circones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron circones de areniscas cerca de las montañas Gamburstev. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstev empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstev bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado?
Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida era un continente verde, ¿qué vivía allí? ¿Qué le sucedió a esa vida? ¿Es posible revivir a esas antiguas criaturas después de tantos años? Si los científicos pudieran calcular la fecha de aparición del supercontinente usando diminutas partículas, entonces imaginen lo que encontrarían después de examinar esta cordillera oculta. Todo suena muy interesante, pero hay un problema. Para tomar una pequeña muestra de este mundo desconocido, necesitarías perforar a través de mucho hielo. Tendrías que llevar equipos pesados a uno de los continentes más inaccesibles del mundo, construir estaciones, obtener una fuente de energía y realizar investigaciones a gran escala. Suena increíblemente costoso, por lo que este territorio oculto probablemente seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo. Solo esperemos que algún multimillonario quiera descubrir los secretos de la Antártida y organizar una expedición a gran escala allí. La piratería de hielo es como Piratas del Caribe, pero cambias los mares tropicales por aguas heladas. Y aquí el capitán no es Jack Sparrow, sino un glaciar enorme en la Antártida. Conozcan el glaciar Kohler Este. Su superficie tranquila y brillante puede parecer inocente, pero no se equivoquen. Es un pirata. Y uno bastante hábil además. En vez de oro, ha estado robando hielo a sus vecinos a velocidad récord. Y los científicos no pueden creer lo que ven. Entonces, ¿qué es exactamente la piratería de hielo? ¡Arr! Es un tipo extraño de movimiento glaciar, donde un glaciar empieza a quitarle hielo a otro cercano. En vez de seguir su camino y deslizarse lento hacia el mar, de pronto cambia de rumbo y empieza a jalar hielo que era de su vecino. El glaciar pirata acelera, la víctima frena. El problema es que el equilibrio del hielo en la región podría perderse por completo. Aunque esto no es información nueva, los científicos conocen este comportamiento peculiar desde hace tiempo, pero solían pensar que este proceso tardaba cientos, quizá hasta miles de años. Ahora, algo muy extraño está pasando en la Antártida. Estamos viendo, por primera vez, un glaciar pirata en acción, y se mueve mucho, mucho más rápido de lo esperado. Todo empezó cuando investigadores de la Universidad de Leeds vieron imágenes satelitales tomadas entre 2005 y 2022. Querían analizar las tasas de flujo de 8 corrientes de hielo en la Antártida Occidental. Y sí, los glaciares se mueven. Piensen en ellos como enormes pilas de nieve que se volvieron hielo sólido con el tiempo. Este hielo cambia de forma lentamente, se desplaza y se mueve. Por eso a los glaciares se les llama ríos de hielo, porque fluyen de verdad. La gravedad lo provoca. El hielo se desliza lento y se deforma bajo su propio peso, gracias a la fuerza de gravedad. Y en cuanto a movimientos glaciares, pueden avanzar o retroceder. Si se acumula más nieve y hielo del que se derrite, se desprende o evapora, el glaciar avanza, pero si pierde más de lo que gana, retrocederá. Y los glaciares también se mueven a distintas velocidades, dependiendo de cosas como la pendiente del terreno debajo. Pero si ese flujo acelera, bueno, son malas noticias para las comunidades costeras del mundo, porque significa que más hielo pasa de la Tierra al océano, lo que contribuye a la pérdida de hielo antártico y eventualmente al aumento del nivel del mar. Ahora, volviendo a la investigación reciente del hielo en la Antártida, el equipo calculó una velocidad del hielo usando una técnica de rastreo que mide cómo características visibles, como grietas o fisuras en la superficie, se desplazan con el tiempo, y hallaron que 7 de esos 8 glaciares antárticos habían acelerado. En promedio, duplicaron su velocidad desde 2005, dados los impactos de cómo cambia el clima de la Antártida, calentándose más y más cada año. Esto no es realmente una sorpresa. Pero aquí hay algo extraño. Un glaciar, solo uno, frenó. Hablamos del glaciar Kohler Oeste. Frenó cerca de un 10% durante el periodo de estudio. Pero, ¿cómo puede un bloque de hielo enorme simplemente meter el freno, por así decirlo? Para averiguarlo, los investigadores vieron los alrededores y ahí estaba, el culpable,
el glaciar Kohler Este. Los expertos creen que el Kohler Oeste frenó porque fluye hacia su vecino pirata, el Capitán Barba Blanca. Digo, el Kohler Este. Ese se mueve mucho más rápido. De hecho, es uno de los glaciares más rápidos del área. Su velocidad ha aumentado unos 32 metros cada año durante el periodo de estudio. Ok, eso puede sonar lento, hasta para una tortuga. Pero para un glaciar, es inquietantemente rápido. El Kohler. Este es el Usain Bolt de los bloques de hielo. Y esa ni siquiera es la parte más impresionante. Lo extraño es que cambió la dirección de su flujo. En vez de moverse derecho como antes, ahora gira hacia su vecino, el Kohler Oeste, y le jala hielo. Los científicos creen que esto pasa porque el hielo en el punto donde el glaciar se une al océano se derrite más rápido que antes. Ese deshielo hace el hielo más delgado y al adelgazarse, cambia la forma en que fluye el hielo corriente arriba. Así que ahora, en vez de alimentar a ambos glaciares parejo, más de ese hielo se canaliza hacia el Kohler Este. En resumen, el Kohler Este acelera y cambia su rumbo. Así que ahora jala o roba hielo de su vecino más lento. Y así nomás, este glaciar misterioso en la Antártida se volvió un verdadero pirata de hielo. Ok, todo este asunto de la piratería de hielo no es tan raro. Digo, es parte de cómo se comportan los glaciares. Lentos, dramáticos y a veces un poco traviesos. Lo que realmente impacta a los científicos es lo rápido que está pasando. Solían pensar que era un proceso súper lento, algo que tardaría cientos o miles de años. Pero este está ocurriendo en solo 18 años. Y este es un descubrimiento satelital enorme en la Antártida. Digo, los científicos solo pudieron detectarlo gracias a la misión Copernicus Sentinel-1, un par de satélites europeos que usan radar para vigilar la superficie terrestre. Pueden rastrear cambios en hielo, tierra y océano con precisión y cobertura increíbles, lo que los hace perfectos para estudiar cómo cambian las regiones polares. Porque la cosa es así, vigilar las partes más frías de nuestro planeta se está volviendo esencial para el futuro. Y esta parte particular de la Antártida, donde están los glaciares Kohler Oeste y Este, se está adelgazando más rápido que en ningún otro lado. Sus glaciares están retrocediendo a velocidad récord. La línea de apoyo, o sea, el punto donde el glaciar deja de descansar en tierra y empieza a flotar en el mar, está retrocediendo. Cuando eso pasa, la capa de hielo se desliza al océano aún más rápido. Pero los científicos dicen que los glaciares no solo se derriten, se están reformando de maneras totalmente nuevas. Y eso es exactamente lo que pasa con el glaciar Kohler Este. Ver un glaciar pirata en acción de primera mano ha cambiado otra vez cómo los científicos ven las cosas. Los nuevos datos sobre piratería de hielo muestran algo que nunca habían visto. Los glaciares y las plataformas de hielo flotantes interactúan de formas nuevas y sorprendentes. Así que más y más expertos deben replantear cómo se comportan estos gigantes helados mientras el mundo se calienta. Y eso es importante, porque juegan un papel significativo en qué tan rápido sube el nivel del mar este siglo. De hecho, los glaciares de la Antártida son una de las mayores razones por las que nuestros océanos crecen. El continente pierde unos 135,000 millones de toneladas de hielo cada año. Es como tirar decenas de millones de albercas olímpicas de agua al océano cada año. Si todo su hielo se derritiera, el nivel del mar subiría unos 58 metros. Ese tipo de aumento inundaría gran parte de Florida y áreas enormes de los Países Bajos y Bangladesh. Por ejemplo, muchas naciones insulares pequeñas desaparecerían por completo bajo las olas. Ahora, quizás se pregunten, ¿qué se esconde bajo todo el hielo de la Antártida? Bueno, puede verse plana desde arriba, pero bajo esa capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor, yace todo un paisaje de montañas empinadas y valles profundos, atravesado por ríos serpenteantes. Esos ríos ocultos podrían jugar un papel crucial en cómo reacciona la capa de hielo a todo este calor inusual. Los científicos ahora predicen que mientras la capa de hielo de la Antártida siga derritiéndose y adelgazándose en las próximas décadas, esos ríos subglaciales crecerán, se desbordarán y cambiarán a nuevos caminos. Esto podría hacer que algunos de los glaciares más grandes cerca de la costa empiecen a romperse más rápido, y eso haría que el nivel del mar suba más a prisa. Por eso entender estas dinámicas cambiantes y el movimiento glaciar, como nuestro pirata helado, es tan importante. Cada nuevo descubrimiento ayuda a los científicos a entender qué impulsa a los glaciares de la Antártida y cómo responden a un mundo que se calienta. Mientras más aprendemos de estos gigantes congelados, mejor podemos predecir qué podría pasar después y cómo los cambios allá en la Antártida podrían repercutir en todo el planeta.
Esponjas gigantes en forma de jarrón, medusas de otro mundo, gusanos segmentados cubiertos de cerdas y grandes pulpos son el más reciente descubrimiento en la Antártida. Los científicos los encontraron después de que un enorme iceberg se desprendiera, lo que reveló un tesoro de vida antigua bajo el hielo. En enero de 2025, un enorme iceberg del tamaño de una ciudad llamado A84 se desprendió de la plataforma de hielo Jorge VI en la Antártida, una gran plataforma de hielo de unos 450 kilómetros de largo, de 20 a 70 kilómetros de ancho y unos 250 metros de espesor. En el verano, que dura desde noviembre hasta finales de febrero, la plataforma de hielo se derrite en la superficie y se forman lagos de cinta de agua de deshielo. Son alargados y en forma de cinta, de ahí su nombre. Cuando el iceberg se alejó, dejó parte del fondo oceánico al descubierto, y era un lugar que nadie había visto antes. Los científicos a bordo del barco de investigación Falkor estaban cerca, en el mar de Bellingshausen. Tan pronto como escucharon sobre el iceberg, cambiaron sus planes. Entendieron que era una oportunidad excepcional para examinar algo desconocido e impresionante, como levantar una piedra en el bosque para ver lo que se esconde debajo. Los investigadores utilizaron un robot submarino llamado Sebastián y exploraron el fondo marino durante 8 días. Se adentraron hasta más de 1.300 metros de profundidad. Allí abajo, encontraron un ecosistema oculto. Había grandes corales y esponjas llenas de animales marinos. Un mundo entero bajo el hielo. Los investigadores pensaban que encontrarían algo de vida allí abajo, pero no esperaban ver tanta. Y esta vida antigua submarina no estaba sobreviviendo. Había estado prosperando en ese lugar helado y hostil durante mucho tiempo. Anémonas que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar, peces de hielo, pulpos. La investigación fue transmitida en vivo a científicos de todo el mundo, y esas transmisiones en vivo son de libre acceso. Lo más impresionante fue que algunas criaturas descubiertas parecen ser nuevas especies. Sí, tal vez haya nuevas especies en la Antártida en 2025. Y algunas podrían vivir únicamente en esta región. Eso se debe a que la Antártida no solo está muy lejos, ha estado aislada del resto del mundo durante millones de años. La corriente circumpolar antártica la rodea, como un gran foso de agua rodea un castillo. Pero aunque resulte que esas especies no son nuevas, los científicos han encontrado caracoles, gusanos con cerdas, crustáceos como pequeños cangrejos y camarones y una especie de medusa fantasma, que es muy rara y parece de otro mundo. Su nombre oficial es demasiado complicado, así que llamémosla medusa fantasma gigante. Esta medusa es enorme. Su campana, la parte superior redonda en forma de paraguas, puede medir más de 1 metro de ancho. Tiene 4 brazos largos que se extienden detrás de ella, cada uno de hasta 10 metros, tan largo como un autobús escolar. Los científicos capturaron una por primera vez en 1899, pero les llevó 60 años darse cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa. La medusa fantasma tiene un cuerpo translúcido de tono púrpura que se ve un poco fantasmal. En lugar de los tentáculos normales de una medusa, tiene estos brazos en forma de cinta que le ayudan a atrapar alimento y llevarlo a su boca en el centro. Aunque las medusas no tienen cerebro como nosotros, los investigadores que observaban a la gigantesca medusa fantasma notaron algo sorprendente. La criatura de otro mundo parecía mover sus brazos con mucho cuidado y control, en especial cuando nadaba por espacios estrechos en el fondo del mar. Parecía que actuaba con mucha precaución y deliberación. ¡Ugh! ¡Qué miedo! ¿Otro ser consciente? Las medusas tienen una simple red nerviosa en lugar de un cerebro, lo que les ayuda a percibir el mundo que las rodea. Sin embargo, la forma en que se movía esta medusa fantasma hizo que los científicos pensaran que podría ser más inteligente o más coordinada que otras medusas. Estudiarla puede ayudar a los científicos a entender cómo los animales sin cerebro logran explorar y sobrevivir en lugares complicados bajo el agua. Otro hallazgo interesante fueron unos pequeños gusanos llamados gusanos de cerdas. Los científicos los llaman poliquetos, pero vamos a quedarnos con gusanos de cerdas porque suena más divertido. Muchas variedades viven en partes muy frías y profundas del océano. Los gusanos de cerdas tienen un cuerpo compuesto por muchos segmentos y tienen pequeñas cerdas a lo largo de sus lados.
Estas cerdas les ayudan a moverse, a sentir lo que tienen cerca e incluso a protegerse del peligro. Un ejemplo genial es el gusano de escamas antártico. Es un tipo de gusano de cerdas que vive en aguas muy frías y profundas y tiene brillantes cerdas doradas que lo hacen lucir bastante elegante. Durante la exploración del fondo marino antártico, el equipo también encontró esponjas gigantes con forma de jarrón. Por lo general, las esponjas crecen muy lentamente. Entonces, para alcanzar ese tamaño, deben haber estado creciendo allí durante mucho tiempo, tal vez incluso cientos de años. Su tamaño muestra que los animales de aguas profundas que viven a su alrededor no se mudaron recientemente. Esas criaturas marinas han estado allí por décadas y han logrado formar comunidades prósperas bajo el hielo, así que realmente era vida antigua escondida. Y eso sorprendió mucho a los científicos. En estudios anteriores, la gente solía dejar caer cámaras a través de agujeros en el hielo o visitar zonas de icebergs mucho tiempo después de que el hielo se había desprendido para explorar ecosistemas ocultos. En ese entonces, principalmente veían un fondo marino desnudo y vacío, con solo unos pocos animales. Pero esta vez, el equipo llegó solo semanas después de que el gigantesco iceberg se desprendiera y pudieron ver lo que se escondía justo debajo de él. Los primeros 14 kilómetros detrás de la plataforma de hielo pueden albergar ecosistemas ricos y activos. La zona es oscura, fría y estuvo oculta durante eras, y aún así, todo tipo de criaturas viven allí. Esto demuestra que la vida puede prosperar en lugares que parecen demasiado hostiles o congelados. Por otro lado, encontrar toda esta vida allá abajo no es tan sorprendente. Muchos animales viven en lugares oscuros y fríos bajo el agua, por lo que tiene sentido que también estén bajo la plataforma de hielo. El hielo de alguna manera los oculta y los mantiene protegidos de lo que sucede en la superficie. Pero lo extraño es la cantidad de diferentes tipos de criaturas que viven allí, a pesar de que era un lugar realmente cerrado. De hecho, se parece mucho al lecho marino en partes de la Antártida que no tienen hielo encima. ¿Cómo puede ser? Por lo general, pequeñas plantas llamadas fitoplancton crecen cerca de la superficie donde golpea la luz solar. Animales pequeños, similares a camarones, llamados krill, comen esas plantas durante la noche. Cuando el krill se sacia, desciende y lleva comida y nutrientes al fondo del océano. Y sus desechos ayudan a alimentar a las criaturas de las profundidades marinas. Pero si hay una gran capa de hielo encima, la luz del sol no la atraviesa, por lo que no pueden crecer plantas allí, y no hay krill que lleve comida hacia abajo. Los científicos pensaron que esto significaría menos comida y menos animales allá abajo. Pero encontraron mucha vida de todas maneras. Resulta que, probablemente, la comida y los nutrientes se filtran bajo el hielo, transportados por corrientes submarinas, similares a ríos que fluyen bajo el océano. Los científicos encontraron algunos animales que vivieron mucho tiempo, así que parece que esas corrientes, que en su mayoría provienen del agua de glaciares en deshielo, llevan suficiente alimento para mantener el ecosistema saludable y lleno de vida. Nadie sabe qué va a pasar con toda esa vida en aguas profundas ahora que el iceberg se ha alejado. Esas criaturas han habitado bajo un grueso hielo por quién sabe cuánto tiempo, en condiciones superestables y totalmente a oscuras. Obviamente, no son amantes del cambio. Así que perder ese techo helado podría desajustar por completo todo su entorno. Uno de los científicos mencionó que la plataforma de hielo de la que provenía el iceberg ha estado retrocediendo aproximadamente 40 kilómetros en los últimos 50 años. Eso es parte de un patrón más amplio. El hielo de la Antártida se está derritiendo más rápidamente, lo que eleva el nivel del mar en todo el mundo. Por eso, este descubrimiento en la Antártida es importante. El equipo está tratando de descubrir no solo lo que está sucediendo ahora, sino cómo este ecosistema oculto encaja en el panorama general. Si podemos entender cómo está cambiando este lugar a lo largo de décadas o incluso siglos, tal vez podamos predecir lo que viene. Y es bastante asombroso que romper el hielo pueda revelarnos tanto, ¿verdad? Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad,
intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca, pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento. Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas, poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera. Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía verla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo y casi en la oscuridad, quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios. Quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre. Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones, uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre. Y aún así, logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma.
En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1.700 huevos. Resulta que las focas de Buero se dan un festín con los peces de hielo. Así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia: burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años. Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años. Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra. Y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes. De los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir. Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él. La Antártida no siempre fue un páramo congelado. Hace mucho tiempo estaba llena de vida. Y hace 56 millones de años, algo aterrador acechaba en sus junglas. Un ave gigante devoradora de carne. Medía unos 2 metros de altura y pesaba lo mismo que un león. Durante muchísimo tiempo, nada pudo desafiarla. Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Y podría haber depredadores aún más grandes escondidos bajo el hielo? Unos paleontólogos encontraron 2 huesos de garras enormes en la Antártida. Afiladas, curvas y poderosas, pertenecían a esta ave. Fueron desenterradas de las rocas de la época ipresiana de la isla Seymour, lo que significa que tienen de 40 a 50 millones de años. Su forma no dejó dudas. Eran las llamadas aves del terror. Su nombre científico es Porus racidae, uno de los depredadores más temibles que han pisado la Tierra. Eran aves incapaces de volar y ni siquiera necesitaban alas. En lugar de eso, podían correr a velocidades vertiginosas, como avestruces de pesadilla. Durante millones de años, estas aves dominaron Sudamérica.
Pero ahora, por primera vez, su presencia ha sido confirmada en la Antártida. No es de extrañar. En aquel entonces, Sudamérica y la Antártida estaban aún conectadas, lo que les permitía a los animales trasladarse entre los continentes. Así que, tal vez estas aves migraron hacia el sur y se adaptaron a la vida en la masa terrestre prehistórica de la Antártida. No solo sobrevivieron aquí, sino que prosperaron. Pero, en algún momento, esta aterradora criatura desapareció. ¿Por qué? Muy probablemente debido a los cambios de temperatura. La Antártida se estaba enfriando, mientras se iba convirtiendo en el páramo helado que conocemos hoy. Sus presas pudieron haber disminuido, dejando al depredador sin suficiente alimento. Finalmente, desapareció, sin dejar descendientes. Los investigadores esperan encontrar alguna vez un esqueleto completo. También se preguntan si podría haber especies aún más grandes esperando ser descubiertas. Quizás estas aves evolucionaron hacia un linaje antártico completamente nuevo. Pero por ahora, todo lo que tenemos son dos garras gigantes y espeluznantes. La gente a menudo piensa que casi no hay animales ni plantas en la Antártida, pero eso no es cierto. Los pingüinos se desplazan balanceándose y no siempre fueron pequeños y adorables. La Antártida tuvo monstruos de 2 metros de altura. Los pingüinos emperador son la especie más grande que existe hoy en día. Pueden bucear a más de 500 metros de profundidad y aguantar la respiración durante más de 20 minutos. Hace alrededor de 38 millones de años existían pingüinos gigantes. Eran del tamaño de un humano. Los fósiles muestran que tenían picos largos y afilados, lo que los convertía en temibles cazadores de peces y calamares. Los peces allí son absolutamente fascinantes. Olvídate de los calamares gigantes. Los calamares colosales son pesadillas aún más grandes. Algunos alcanzan más de 12 metros de largo y tienen picos enormes, muy afilados y ojos del tamaño de platos de cena. Finalmente, orcas. Los depredadores más importantes del océano Antártico. Cazan en grupos, colaborando como una manada de lobos marinos para derribar focas, peces e incluso enormes ballenas. Hay incluso pequeñas plantas, como musgo y algas, hierba de pelo antártico y clavelina. De alguna manera sobreviven contra todo pronóstico. Existen muchos otros mitos sobre la Antártida. Por ejemplo, algunas personas piensan que cuando los icebergs se desprenden de los glaciares, comienzan a derivar directamente hacia el océano abierto hasta que se derriten. Pero la realidad es mucho más caótica. Primero, cuando un iceberg se desprende de un glaciar o una plataforma de hielo, tiene que enfrentarse a obstáculos bajo el agua. Puede quedarse atascado en el fondo del mar durante décadas antes de moverse. Luego, pueden quedar atrapados en poderosos remolinos y girar en el lugar durante meses. Un iceberg, llamado 23A, pasó casi 40 años congelado antes de finalmente liberarse, para quedar atrapado en un vórtice oceánico giratorio durante otros 8 meses. Después de eso, sus trayectorias son influenciadas por las corrientes oceánicas, las mareas, los vientos e incluso la topografía submarina. No flotan libremente. Sus movimientos están llenos de giros inesperados. Y hablando de glaciares, otro extraño rumor es que algunos humanos no pueden viajar más de 500 kilómetros hacia el interior de la Antártida debido a una infranqueable pared de hielo, el combustible de avión congelado, vientos mortales y la falta de oxígeno. ¡Pero esto es completamente falso! La Antártida ha sido explorada por aviones, vehículos e incluso por científicos de a pie. Hay toda una estación de investigación ubicada en el Polo Sur, y hay personas que viven allí todo el año. El muro de hielo es real, un enorme acantilado de hielo que se eleva sobre el océano. Pero no es una barrera secreta, es una plataforma de hielo. Se trata de gruesas losas de hielo que se forman cuando los glaciares fluyen lentamente desde la Tierra y se extienden sobre el océano. Casi 3/4 partes de la costa de la Antártida están formadas por ellas, pero no forman un anillo gigante alrededor del mundo.
La Antártida es uno de los lugares más extremos de la Tierra, pero hemos superado sus desafíos. Y seguimos aprendiendo más sobre ella. Por eso, cada año se invierten millones de dólares para mantener operativas las estaciones de investigación, proteger la vida silvestre y garantizar que las personas que viven allí tengan todo lo que necesitan. Pero, ¿a dónde va todo este dinero? Bueno, las estaciones de la Antártida son básicamente pequeñas ciudades. Hay electricidad, calefacción, purificación de agua, almacenamiento de alimentos y servicios médicos. La estación más grande, McMurdo, es como un pueblo con más de 1000 personas en verano. Tiene de todo, desde una estación de bomberos hasta un gimnasio. La estación del Polo Sur se encuentra muy adentrada en tierra firme, por lo que es uno de los lugares más difíciles de abastecer. Llevar comida y combustible allí requiere aviones que vuelen miles de kilómetros en un frío extremo. Pero a Internet le encanta un buen misterio. Cuando Google Maps reveló lo que parecía ser una puerta gigantesca en la Antártida, los teóricos de la conspiración se volvieron locos. La gente bromeó sobre todo, desde la casa de vacaciones de Pie Grande hasta una base secreta o incluso un hangar de naves espaciales de Star Trek escondido en el hielo. Pero hay una explicación mucho más sencilla y menos emocionante. En realidad, es un iceberg varado. Un trozo de hielo que quedó atrapado en aguas poco profundas y que ahora se está derritiendo lentamente. A medida que el hielo se desplaza a través del paisaje, fluye alrededor de baches y obstáculos, creando formas extrañas. El proceso de derretimiento, ruptura y recongelación puede esculpir el hielo en formas inesperadas. La Antártida también tiene vientos extremadamente fuertes que soplan hacia abajo y que esculpen el hielo con formaciones dramáticas. Desafortunadamente, no hay una puerta secreta. Y hablando de puertas, durante años, Ushuaia, Argentina, ha sido llamada la puerta de entrada a la Antártida. La última parada antes del helado continente, el lugar donde comienzan las expediciones. Pero hay otra opción: Punta Arenas, Chile. Comparémoslas. Ushuaia está más cerca de la Antártida. Es el principal punto de partida para los turistas que van de crucero. Pero no hay vuelos regulares hacia la Antártida. No hay bases científicas importantes operando desde aquí. Está totalmente controlada por los militares, que se niegan a permitir vuelos privados. Solo hay barcos que operan comercialmente. Sí, Punta Arenas está más lejos de la Antártida. Pero 22 países y organizaciones globales lo utilizan como su principal base. Cada año hay vuelos regulares a la Antártida desde allí. Las aerolíneas privadas pueden operar aquí, y es la verdadera conexión aérea a la Antártida. Ushuaia puede tener la mejor ubicación física, pero Punta Arenas lleva la delantera. Argentina cometió un gran error al escoger su base aérea en la Antártida. En lugar de establecer una base simple y accesible al nivel del mar, construyeron la base Marambio, muy alta, en un terreno accidentado, completamente imposible de alcanzar por tierra. Todo debe ser transportado en helicóptero, lo que hace que las operaciones sean lentas, costosas y frustrantes. Durante 50 años, Argentina se aferró obstinadamente a esta mala decisión, mientras que Chile estableció bases eficientes y bien planificadas que el mundo ahora utiliza. Si las cosas no cambian, Ushuaia no será más que una parada turística. Pero lo aterrador es que parece que la Antártida está regresando a su pasado. Se supone que es el lugar más frío de la Tierra, pero algo impactante ocurrió recientemente. Por primera vez en la historia registrada, las temperaturas de la Antártida superaron los 20 grados. Este continente está sepultado bajo kilómetros de hielo. Generalmente, las temperaturas allí pueden bajar a 80 grados bajo cero. Pero en 2020, los científicos registraron unos increíbles 21 grados en la isla Seymour, más cálido que muchos lugares en Europa en ese momento. Los científicos creen que hay varias razones para ello. Primero, hay cambios en la forma en que el calor se desplaza a través de las aguas del planeta. Segundo, el deshielo del permafrost debido al calentamiento del planeta.
Parece que el clima está cambiando más rápido de lo esperado.